Durante todas estas últimas semanas, desde Clever hemos ido siguiendo con distintas personas lo que ha pasado a nivel no solamente de Carabineros, sino también de institucionalidad país, luego del asesinato de Camilo Catrillanca. Y la verdad es que las noticias parece que se suman una y otra, día a día, semana a semana, y vamos conociendo más. Una de las actrices principales en esto ha sido Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo estatal y que de alguna manera actúa hoy día como faro cuando pasan estas cosas que tienen que ver con instituciones que son parte del Estado, como Carabineros, por ejemplo. De hecho, Consuelo viene llegando a una conferencia de prensa que como instituto dieron a propósito de información nueva que tiene que ver con el entorno de lo que sucedió luego del asesinato de Camilo Catrillanca. Consuelo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Beatriz. Bueno, voy a partir enganchando con eso. Ustedes como Instituto de Derechos Humanos están hoy día presentando nuevos antecedentes de la justicia, nuevos requerimientos a propósito de antecedentes nuevos hoy día que no tienen que ver directamente con Camilo Catrillanca o su familia, sino más bien con el menor de edad de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca y su propio entorno. ¿Qué es lo que pasó, Consuelo? El día de ayer la información, nuestro equipo de Temuco viajó anoche, cerca de las 9 de la noche, a la comuna de Ercilla, específicamente a la comisaría de Coyipulli, donde se encontró con 3 adultos detenidos, entre ellos el padre del adolescente que fue testigo de la muerte de Camilo Catrillanca, que habían sido detenidos en circunstancias, al parecer, que uno de ellos estaría en estado de ebriedad, cosa que después el fiscal estableció que no era así, no estaba en estado de ebriedad. Los otros llegaron a ver qué es lo que ocurría y se generó ahí una situación de desorden, pero una situación de desorden leve, no es... y fueron detenidos, golpeados al interior de la comisaría, primero en Coyipulli, primero en Ercilla, y de ahí trasladados a Coyipulli. ¿Esto por parte de Carabineros? Por parte de Carabineros. El relato que hace el padre del adolescente es que cuando Carabineros lo reconoce como el padre del niño, lo golpearon mucho más, ¿no? Y tiene signos evidentes de golpiza en la cara, lo golpearon con puños y con bastones. Por el caso del padre de este chico, el instituto está presentando hoy día una querella por apremios ilegítimos. Al mismo tiempo hay que decir que en el entorno se encontraba el niño porque estaba preocupado por su papá, por lo tanto fue a ver qué pasaba, y Carabineros que estaban en las cercanías de la comisaría lo habrían amenazado, ¿no? Diciéndole que cuando cayera ya le iba a tocar a él, ¿no? Y que iba a pagar más que el papá, ¿no? Respecto del adolescente, estamos haciendo la denuncia en fiscalía, pero además estamos activando acciones en la Corte de Apelaciones porque hay un recurso de amparo puesto en favor del chico y la familia para que Carabineros no se pueda acercar a ellos. Por lo que pasó antes, Ana. Por lo que pasó antes, porque él es un testigo clave de la situación que ocurrió. Y ha resultado efectivamente clave respecto a todo lo que pasó ese día. Así es. Consuelo, yo iba a partir la entrevista, antes de conocer, digamos, de la conferencia de prensa, con la reunión que había sostenido con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el día martes, a propósito de lo que se conoció. Y cuando digo que después del asesinato de Camilo Catrillanca vamos conociendo todos los días más información, me refiero a esto, específicamente esto, que Carabineros ha ido, de a poco hemos ido conociendo montajes, mentiras, declaraciones, en fin. Y usted se había juntado con el ministro Chadwick a propósito del video que grabó uno de los carabineros que está imputado de haber percutado efectivamente el arma que pudo dar muerte a Camilo Catrillanca, y que hace un video en unas circunstancias insostenibles, ¿no? Él está detenido, pero lo hace desde una oficina, aparece en todos los medios de comunicación, lo hace además vestido, y quiero mencionarlo, con una polera de Batman. O sea, hay un cuadro ahí que es bien complejo. Con todo esto que ha ido conociendo y donde el instituto se ha hecho parte, porque usted es del día 1 que ha estado pronunciándose respecto al caso, ¿qué es lo que pasa hoy día al interior de Carabineros? Bueno, ese es un hecho que nos preocupa y que fue una de las razones por las que fuimos a hablar con el ministro en la semana. Lo principal para nosotros era llevarle antecedentes de los 2 últimos años respecto de acciones legales que el instituto ha entablado en favor de niños y adultos de la Araucanía por violencia policial,
¿no? Le llevamos una carpeta grande con toda la información de manera que él tenga claro que lo que ocurrió en este caso no es una cuestión extraña ni poco común. O sea, lo poco común es que le hayan disparado a la cabeza, pero las acciones de carabineros en contra de comuneros o de niños es una acción frecuente. ¿Hay número de su estadística? Tenemos, no tengo la estadística clara en este minuto, pero recursos de amparo hemos presentado aproximadamente 20 que han sido acogidos por las Cortes de Apelación y la Corte Suprema. Por lo tanto, ahí hay en 20 casos de los 2011 a la fecha en que se ha establecido una verdad jurídica, que es que hay un uso desproporcionado de la fuerza. 6 de esos amparos han sido puestos en favor de niños de la comunidad de Temucuicui. Bombas lacrimógenas al interior de las salas de clase, disparos desde el patio de la escuela hacia la comunidad donde viven los padres de los niños. Estoy hablando de una escuela básica. Los niños metidos debajo de los bancos de clase por el temor. Esos niños han crecido, que hoy día son adolescentes, han crecido en un estado muy complejo. Yo cuando viajé a Temuco me encontré en una reunión con un señor que me decía que a su sobrina un perdigón disparado por carabineros le sacó el ojo. Otro señor que me decía que su hijo estaba hospitalizado con perdigones en la cara, que lo iban a operar y carabineros quería entrar a la sala de operaciones porque el chico estaba detenido por una manifestación pública. Por lo tanto, ha habido una serie de actuaciones que han sido atentatorias contra los derechos humanos, y por lo tanto nos importaba que el ministro tuviera en sus manos esos antecedentes, porque entendemos que en una sociedad democrática la autoridad de Carabineros es el ministro del Interior, no es el general director de Carabineros, ¿ya? Consuelo, pero usted dice algo que es interesante a propósito de declaraciones que hemos escuchado en el último tiempo, y que uno se pregunta, lo voy a decir bien en bruto, digamos, pero uno se pregunta si efectivamente Carabineros se manda solo. Y lo pregunto a propósito de la seguidilla, solamente si miramos el caso de Camilo Catrillanca, porque usted tiene razón. Si nosotros vamos a la Araucanía, esto pasa permanentemente. Pero si vamos a otros hechos, y yo me acuerdo muy bien del caso Rodrigo Avilés el año pasado, o antepasado, y cómo hubo un montaje de parte de Carabineros también, dando una versión que también las autoridades de gobierno, que era otro gobierno, validaron completamente para después, gracias a un video, entender que había sido distinto, y así sucesivamente. Entonces uno se pregunta efectivamente en qué situación está Carabineros hoy día. Y si solo miramos el caso Catrillanca, queda una sensación casi como de que Carabineros está desafiando permanentemente. O sea, no solamente se ha mentido, sino que se sigue, después de la mentira, aparecen mentiras nuevas, aparecen videos, hay situaciones como las que ustedes están denunciando como Instituto de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Bueno, yo creo que primero hay una situación que es estructural en Carabineros, que hay áreas de autonomía que no deberían tener, ¿ya? Por ejemplo, todo el despliegue de la fuerza, la cantidad de carabineros que están apostados en Chiloé o en La Pintana, no es resorte del ministro del Interior. Por ley es secreto y lo decide el general director de Carabineros. Cuando hay áreas de autonomía en materia administrativa, en materia financiera, por lo tanto, estas áreas de autonomía no es posible que no permitan que efectivamente el ministro del Interior sea el jefe del mando, ¿ya? Lo que nos señaló el ministro Chadwick es que ya ingresó al Senado un proyecto de ley y van a entrar un par más que buscan cambiar este sistema, terminar con estas áreas de autonomía y terminar con una policía que efectivamente rinde cuentas y depende del poder civil. Eso implica que hay una cultura al interior de Carabineros de manejo del poder, ¿no? Que es difícil uno sabe que cuando empiezan a quitar poder o a entregar poder o a distribuir poder de una manera distinta,
van a haber roces. Yo no quiero calificar actitudes, pero aquí hay una cuestión de poder que es importante, que está entrando en juego y que como sociedad democrática tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre ahí. Ahora, sin lugar a dudas, Carabineros es necesario en el país y es una institución a la que la mayoría de la gente recurre en casos de violación a los derechos o violación a derechos humanos, recurre a Carabineros. Son los encargados del orden público, de la seguridad pública, de la prevención del delito. Por lo tanto, es importantísimo que sea una institución profesional, seria, dependiente del poder civil, transparente en su accionar. Sí, esa es la gravedad. Sí, cosas que hoy día no ve. Consuelo, entendiendo esto, que es algo bien profundo, que tiene que ver con una cultura organizacional, con una forma en que se han hecho o se hacen las cosas, y entendiendo que seguramente va a haber procesos que tienen más medianos y largos plazos para ir cambiando, que no depende a lo mejor de, no sé, yo entiendo que aquí hay responsabilidades y uno también como ciudadana dice, bueno, también que se vean las responsabilidades que existen en los casos, ¿no? Pero pensándolo más a largo, esto no significa que se vayan 4 generales y que cambia todo, porque estamos hablando justamente de un cambio más estructural. Pero en ese sentido, y mirándolo desde el instituto, y perdón por la pregunta, yo sé que es complejo, pero desde el instituto, ¿qué podría hacerse ahora, ya a corto plazo, para poder tener más garantías como ciudadanía de que algo tan grave como lo que está pasando en el entorno después del asesinato de Camilo Catrillanca no siga pasando? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con los procedimientos de Carabineros. Y de hecho hay ya un decreto ley que establece que hay que hacer la revisión de los protocolos, que es producto del juicio en la Corte Interamericana por el caso Lemun. Yeah. Hay que revisar los protocolos de actuación y ajustarlos a normas y a estándares de derechos humanos en la materia. Eso hay que hacerlo de manera urgente, pero al mismo tiempo hay quienes ejercen el mando en Carabineros, el mando operativo, tienen que tener una formación para que los protocolos no sean letra muerta, tienen que entender y creerse la lógica del protocolo, porque si no va a estar escrito muy bonito, pero no lo van a ejecutar. Sí, claro. Por lo tanto, este cambio en los protocolos tiene que ir acompañado de formación de quienes ejecutan la acción operativa o quienes tienen el mando en la acción operativa. También, por supuesto, quienes ejecutan directamente y además es fundamental el control civil. Es fundamental, no puede seguir siendo una institución que para cuestiones de tanta importancia no tenga una respuesta y no tenga un control desde el poder civil. Consuelo Contreras, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Bea, por la invitación. Recuerden www.diarioclever.cl.